ecuatoriano y suizo. En él hay una mezcla de precisión y coraje, de técnica e intuición. Karl Egloff ha tenido muchas facetas: futbolista, ciclista, guía de montaña, pero fue en las alturas extremas donde encontró su pasión. Mientras otros caminan, él corre hacia la cima, y no de cualquier cumbre, de las más altas del planeta. El Aconcagua, el Kilimanjaro, el Denali, montañas que otros necesitan días para conquistar, él las sube y baja en horas. Pero su verdadera proeza no está solo en el cronómetro, sino en la fuerza mental que lo lleva a tomar decisiones inteligentes y saber cuándo es posible o no una nueva hazaña. Les contamos por qué lo llaman el hombre de los récords. Mi nombre es Karl Egloff, tengo 41 años, soy un montañista de velocidad. Nací en Quito, tengo yo la doble nacionalidad, ecuatoriana-suiza, y aparte de ser guía de montaña, padre de familia, si me haces definir en una sola palabra, pensaría prácticamente un montañista. Llegar a la cumbre de una alta montaña llena el cuerpo de sensaciones difíciles de explicar. Palpita furioso el pecho al ritmo del cielo. Arriba solo queda azul y frío. Abajo, colosos, nubes, campos y ciudades. De golpe las piernas dejan de sentir el peso del camino y la vista vuela recorriendo el paisaje apenas verosímil. Pero para Karl no hay tiempo que perder. Media vuelta y continúa la carrera contra el vértigo y el reloj. Esta manera tan veloz de vivir las montañas, en la que lo importante es el tiempo de ascenso y descenso, se ha popularizado a nivel mundial en los últimos años. Y este quiteño ha llamado la atención del mundo rompiendo récords en Sudamérica, Norteamérica, África, Europa y en los Himalayas. Pero ¿dónde y cómo empezó esta relación extraordinaria con la montaña? Dado que tengo un padre montañista, me empezó a llevar cada fin de semana. Me encantaba descubrir las montañas con él, los paseos, las caminatas, y fue así como él me contagió desde muy temprana edad. Mis padres se llegaron a conocer en Suiza. La razón por la que se conocieron en Suiza es porque mi madre, al haber nacido en Ambato y haber sido criada en Quito, tuvo un padre suizo, y por ende ella, al graduarse del colegio, decidió buscar alguna oportunidad laboral en Suiza, y al llegar muy joven a Suiza le conoció a mi padre, y muy jóvenes de 18 años regresaron al Ecuador y formaron una familia. Y así nos criaron a nosotros tres. Somos tres hermanos, tengo dos hermanas mayores, yo soy el único varón de la casa. Empezamos a hacer montaña, al inicio media montaña, después eran ya montañas de 5.000 metros, y empezamos con esto de los diferentes nevados, ¿no? Y mi padre, aparte de ser carpintero de profesión, él solía salir cada fin de semana como guía de alta montaña. Guiaba a gente de todo el mundo a las diferentes montañas, y pues fue fácil encajar con él porque me podía acoplar a otros turistas. Y me dijo: hijo, hasta los 15 años tienes que esperar hasta ser alta montaña, porque estás en desarrollo, es peligroso para el cuerpo. Y pues yo anhelaba ese cumpleaños de los 15 años para que me llevara finalmente al Cotopaxi. Me acuerdo claramente que subí al Cotopaxi con él cuando tenía 15 años, y para mí desde ese entonces hay un antes y un después. Al haber vuelto a casa, para mí estuvo claro: ese es mi destino, eso es mi templo, yo quiero hacer de esto una profesión, y pues quiero tener mi propia agencia, quiero guiar a mis turistas. Y todo lo que pasó sobre eso, de volverme un atleta de velocidad, es un complemento a mi dedicación a la montaña, creería. Desde entonces el joven Karl regularmente estuvo de ida o de vuelta de una montaña. Pero ojo, no solo eso. A él el tiempo le alcanzaba también para ser futbolista, y llegó incluso a probarse en el primer equipo del Deportivo Quito. Luego una lesión lo empujó al ciclismo. Así nos lo confesó en una entrevista hace unos años en su casa en Quito. El ciclismo empezó de una manera muy curiosa porque yo siempre usaba la bicicleta de montaña para trasladarme de un sitio al otro en Suiza, porque obviamente el transporte público era muy costoso, lo usaba mucho como medio de transporte. Y al regresar al Ecuador,
usaba la bicicleta para irme al gimnasio, irme a Cumbayá, irme al Chaquiñán o lo que fuese, y un día me invita una persona que llegué a conocer en el gimnasio a correr la vuelta al Cotopaxi. Y de poco a poco me fui enseriando en el ciclismo hasta realmente estar, por ejemplo, en el 2012, 7, 8 meses fuera del país, compitiendo en clasificatorios mundiales, estar rankeado entre los 80 mejores del mundo, y algo que me llenó el alma, oír muchas veces el himno nacional por primera vez, era la primera representación ecuatoriana, haber corrido 2 mundiales para el Ecuador. Sin duda fueron 8 años de muchísimos momentos maravillosos que viví en el ciclismo. Pero la cabra tira al monte y el llamado de la montaña volvió a calar hondo en Carl, aunque esta vez de una manera un poco diferente. Estaba muy dedicado al ciclismo de montaña, viajando casi 7, 8 meses al año en el 2012. Y cuando se acaba la temporada del 2012, mi gran colega y amigo Nicolás Miranda me dice: oye, Carl, subamos al Cotopaxi a romper el récord. Y le digo: disculpa, Nicolás, ¿de qué hablas? Me dice: sí, existe un récord de velocidad en el Cotopaxi, lo tengo yo. Y se sube el Cotopaxi desde el parqueadero al refugio y del refugio cumbre refugio en tan solo 2 horas. Entonces yo le quedaba viendo con una cara de asombro, de respeto, y me quería imaginar cómo lo hace, si un turista ordinario con un guía lo hace en 10 o incluso hasta más. Entonces ahí es cuando me introdujo al deporte, ¿no? Y fue ese día que por primera vez lo intenté y con muchos ojos de sorpresa rompí el récord a 1 hora 37, y ahí es donde empieza esta trayectoria para mí del llamado speed climbing. Ahí es cuando yo abro los ojos y él me hace abrir los ojos, sobre todo, y me dice: oye, Carl, es impresionante lo que acabas de hacer, ¿te diste cuenta que lo tienes como dentro de ti? Deberías de verdad dedicarte a esto. Y ahí es cuando tomo esta decisión de: ok, necesitamos hacer un proyecto, necesito dedicarme a esto, tengo que profesionalmente dar lo mejor de mí en los próximos años, tengo que dejar de competir en el ciclismo y saber más de este deporte. Y esto fue un antes y un después. Después de esto empezaron todos estos récords, que llevo cerca de 14 récords del mundo ahora, pero todo empezó en el Cotopaxi por una llamada casualidad. El montañismo de velocidad no es una disciplina para todos. Las condiciones físicas y mentales necesarias para subir y bajar una montaña corriendo son excepcionales. Y eso es justamente lo que Nicolás Miranda vio en Carl. Cosas importantes, especialmente en speed climbing, sin lugar a dudas, la velocidad. Él tiene una capacidad de subir rápido a las montañas, podría decirse innata. En algunos de los aspectos técnicos tal vez lo desarrolló en sus entrenamientos, pero es muy innato. Y algo súper importante que es en todo deporte y especialmente en el montañismo y en el speed climbing, que es la cabeza. En este tipo de deportes nosotros debemos saber aguantar muchísimo el sufrimiento, sobrellevar mucho sufrimiento, porque hay muchos aspectos que no podemos controlar. Cuando estás en la montaña, y hablando del Cotopaxi, por ejemplo, sales un día X y viste la meteorología que iba a ser un buen día, pero lamentablemente en Ecuador cambia muchísimo el tema meteorológico, y llegas y hay mucho viento, mucho frío. Entonces tú fuiste preparado para tener un buen día. Pues estás en el Cotopaxi y te topas con temperaturas bajo cero de 5, 10 bajo cero, con ráfagas de viento de 50, 80 kilómetros por hora, que te empiezan a romper la cabeza, ¿no? Y la idea es subir rápido. Entonces ahí viene mucho el tema: cuánto yo quiero y cuánto voy a dar por conseguir lo que yo me estoy, para lo que me enfoqué, para lo que estoy preparándome. Y ahí viene mucho el tema mental. Y Carl tiene eso. Carl ha puesto unas escalofriantes marcas de velocidad en el Cayambe, el Cotopaxi y el Chimborazo. Fue entonces momento de ver fuera del país y apuntar alto, a las cumbres más altas de cada continente. Y la primera fue el Kilimanjaro en África. Yo me postulé como guía para poder ir a guiar allá, me mandaron con grupos suizos, y me acuerdo que al estar ahí en las faldas del Kilimanjaro yo me sentí como si estaría en Ecuador. Sentía el mismo aire, sentía la misma presión atmosférica, sentía la misma manera de percibir la altura, la alimentación y todo. Y decía: estamos como corriendo en el Cotopaxi, yo debería aprovechar esto. Y ahí es cuando me empiezo a ir en las tardes, mientras guiaba, a correr. Mientras corría y corría y corría, me subí 6 veces a la cumbre. Regreso del Kilimanjaro y la agencia para la que yo trabajo me dice: Carl, es sorprendente lo que estás haciendo. Nosotros queremos patrocinarte para que intentes hacer el récord del mundo ahí en el Kilimanjaro. Y ahí, la verdad, fue maravilloso. Fue en el
2014 que pude ir al Kilimanjaro en agosto y pude bajar el tiempo de Kilian Jornet en cerca de 32 minutos, lo cual fue para mí una gran sorpresa ganarle a este ícono del deporte. Fue ahí cuando abrí los ojos y dije, quiero hacer los Seven Summits. Las Seven Summits son las montañas más altas de cada continente, y Carl tiene a día de hoy el récord oficial de 4 de ellas. El Kilimanjaro en África, el Elbrus en Europa, el Denali en Norteamérica y el Aconcagua en Sudamérica. Este año fue por la más alta de todas, el Everest. Sin embargo, esta vez no hubo récord, aunque sí final feliz. En el Everest me fue bien, porque estoy aquí para hablarlo. El Everest es una montaña muy compleja en temas de tener las condiciones idóneas como para un ascenso en velocidad. Para poder subir en velocidad una montaña desde el campamento base a la cumbre y de regreso al campamento base, no necesitas una ventana de 5 o 6 horas de buen clima, necesitas casi 36 horas de un clima estable, porque tú estás haciendo todo el ascenso y el descenso en una sola jornada. Y eso hace que las condiciones nunca fueron las idóneas. Esperamos hasta el final de la temporada con muchísima paciencia y sin embargo hasta el final de la temporada no se dio. Y hay que aceptar que la montaña está ahí y tiene su carácter y que hay proyectos que a veces duran 2, 3, incluso 4 años hasta que se logren hacer, que este año no fue. Tuve 2 rotaciones hasta los 8.000 metros en el Everest que me sirvieron como una súper buena aclimatación, y el día que intenté el récord subí hasta el campamento 3 en muy buen tiempo, en 6, 7 horas como tenía previsto. Pero luego me di vuelta a los 7.000 metros de altura porque no tenía una buena ventana, no se veía para nada bien para arriba y era la última ventana que me estaba dando la montaña. Luego de eso ya se cerraría. Así que me llevo una maleta gigantesca de aprendizajes, de cómo saber más la siguiente vez que lo vuelva a intentar y hacer mejor todo lo que he venido haciendo hasta ahora. El sueño de Carl sigue vivo, pero no se equivoque, ese sueño no son los récords en los picos más altos del mundo, tampoco son las cumbres, y entonces, simplemente vivir la montaña a plenitud, un privilegio que quienes vivimos cerca de los Andes a veces damos por sentado. Somos muy privilegiados. Si bien el Ecuador está pasando por un momento difícil, pues tenemos una geografía excepcional. Yo me mudé por varias razones a vivir a Europa, por razones de seguir adelante en mi deporte, de patrocinios, de laborales, y extraño muchísimo el Ecuador, el poder entrenar en altura, el poder estar en los volcanes, el tener esa naturaleza tan excepcional durante 365 días al año. Creo que somos muy privilegiados en tener una geografía así, un lugar tan increíble, que yo solo lo único que puedo decir es aprovechen, salgan a entrenar, salgan a hacer deporte, tengan una vida sana, déjense llevar por ese estilo de vida que es maravilloso, y creo que todo el resto va por complemento.